Empecemos, Juan, desempolvando un poco lo que sería tu memoria interna. ¿Cuál es el primer impacto musical que recordás haber tenido? Los primeros recuerdos así de sentir locura por la música fueron... Había una cosa en Tucumán que se llamaba intermedios musicales, que era entre las tandas publicitarias. Se ve que no tenían tanta pauta los canales, entonces clavaban videos. Sí. Y me acuerdo que ahí vi como los primeros videos y las primeras músicas, como por ejemplo salía corriendo cuando escuchaba tararán, tan, tararán, tan, tan, tararán, The Final Countdown. Wow, no podía creer lo que era, o sea, lo que me llegaba una melodía, ¿no? Eso, por ejemplo, y también Another Day in Paradise, ¿no? Ese tema de Phil Collins. Creo que estamos hablando del año 86, yo tendría 6 años, 6, 7 años. Pam, 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 para, pam. Wow, me iba corriendo a la tele y subí el volumen y sentía una conexión especial. Esos son como los primeros recuerdos que tengo. Después también encerrarme en el auto de mi vieja, en el Citroën, para estar solo y poner cassettes, o sea, que no me molesten mis hermanos, digamos. Somos 3 nosotros, yo el mayor, y ponía cassettes ahí de Yuya, me parece, de Los Pitufos, cosas así. Me encerraba como a sentir la música en soledad, y bueno, que eso creo que fueron los primeros contactos, los primeros recuerdos que tengo. De esos discos de tus padres, ¿cuáles te acordás que quizás te apropiaste al principio? Recuerdo que me apropié de The Wall de Pink Floyd, el disco doble, sí me llamó mucho la atención, el CD. Lo escuché mucho, claro, en esa época, y ahí como que me di cuenta de que la música era muy seria, como que mucho más serio de lo que pensaba. A veces yo pensaba que era como tal vez bailar o entretenerse, que el final seguramente es ese, ¿no? Pero cuando escuché ese disco, como me acuerdo que me calzaba unos auriculares nuevos también que habían dando vuelta, y escuchar el sonido, las partes, temas que son largos, obras, y toda esa parte como que me llamó la atención, la seriedad con la que se puede tomar, digamos, la música. Claro. El audio, etcétera. Eso. Después también discos de Joan Manuel Serrat, por mi papá, de Mercedes Sosa. Del lado de mi vieja estaban los Beatles, pero siempre los esquivé porque los quise dejar. Sabía que era algo como revolucionario, seguramente porque lo escuchaba todo el tiempo, nadie me lo había dicho, ¿no? Pero siempre dije, me los voy a dejar para más adelante, me los voy a dejar para el futuro, y de hecho todavía no escuché los Beatles. Mentira. En serio. No escuché ningún disco de los Beatles. O sea, conozco millones de canciones, Claro. muchas canciones. Millones, qué falta de respeto. Muchas canciones de los Beatles, pero bueno, porque está en la esquina, los Beatles están en el kiosco, por eso, ¿no? Y ya hablando sobre los primeros discos de tu colección personal, ¿te acordás qué eran? ¿CDs, cassettes que compraste? Sí, cassettes, cassette de EMF, You Unbelievable, tum, pam, 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 pam. Ese cassette tuve, Jesus Jones, después Nevermind, fue de mis primeros CDs, y Dookie de Green Day. Bueno, me hice fanático de Green Day cuando salió Dookie. Sí. Pero onda especialista, ¿viste? Me puse a buscar singles viejos, y ahí como que fueron mis primeros, no sé, tal vez pósters, recortes. ¿Y cómo llegabas a esa música igual? O sea, ¿ibas a disquerías? ¿Tenías alguien que te pase la información? ¿Internet todavía no estaba? No, pero bueno, en los 90s el fuerte para todos los melómanos era MTV. MTV era onda, lo que te vendía lo comprabas, era así, ¿viste? Y estaba bueno lo que te vendía. Sí, yo creo que por el cable, por MTV, y bueno, y siempre tuve amigos mayores, amigos más grandes, que eran amigos de mis tíos, que son muy fanáticos también de la música. Mis primeros encuentros con la música en vivo era por mis tíos, que guitarreaban los domingos en lo de mi abuela. Ellos tenían amigos súper musicales que terminaron siendo amigos míos. Estoy hablando de gente de 10 años más que yo.
ellos me pasaban cassettes y discos, onda, que yo no hubiese tenido de otra manera. Me pasaban Cocteau Twins, bueno, de hecho Sonic Youth, Coil, bandas del sello 4AD, del sello Creation, de Orb vino ahí también. Y bueno, la verdad que yo me dediqué siempre a la música de alguna manera porque como melómano, como fanático, como apasionado. Te escuché hablar muy bien de una banda una banda de folclore de allá, los Manceros Santiagueños, ¿puede Sí. ser? ¿Así se llama? Sí. ¿Eso también llegaste por tus tíos o...? Los Manceros llegué en adolescente por un amigo que grababa bandas de folclore y yo lo acompañaba los sábados a la mañana. Yo me prendía siempre a escuchar y a escuchar bandas en vivo, que la verdad que los folcloristas en vivo son otro mundo, son otro calibre, así. Y en ese momento, pero bastante años y décadas después, te diría que como que le puse más oreja al folclore y al tango también, como que me llegó después, por los 30, cosas así. Yo siempre también le presté atención a los ritmos, pero no como para hacer folclore sí o sí, pero tomar algunas cosas del folclore, ¿no? Como rasgueos, algunos acordes y eso, pero lo mío va siempre más por el lado de la experimentación o del rock, la electrónica y todo eso. Claro. ¿Recordás algunas primeras canciones que aprendiste a tocar? Supongo que en la guitarra. Me regalaron una guitarra a los 10 años, un vecino, Juanjo, mi vecino Juanjo, que era hermano de una compañera mía del colegio, me enseñó Knocking Out Heaven's Door. Sí. Y esos 3 acordes, con esos 3 acordes tiré 20 años. Te juro. Y de hecho, vos sabés que no sé canciones de otros. Onda, no soy el típico que toca la guitarra y saca los temas o te sabe tantos temas de Calamaro. No. Claro. Y en general, por ahí, cuando saco una canción, uso esos mismos acordes para hacer una propia. ¿Y de Green Day aprendiste a tocar algo? Sí, de Green Day aprendí. Bueno, ahí me explotó la cabeza porque justamente con eso de saber, de tener 2 acordes y hacer un montón de melodías. Ahí te das cuenta que es como una especie de ceros y unos. Porque, bueno, con Velvet Underground, que después también escuché y decís, wow, en un acorde, en 2 acordes, cabe el universo. Realmente es así, ¿eh? Claro. Y de Green Day sí me pasó que era, bueno, ahí aprendí también a atacar, a hacer esas cosas con la guitarra, el tema de la distorsión, usar 3 dedos y no todos. Claro. El ¿Qué es la power chord, diferencia? Claro, el palm mute también. totalmente. ¿Qué es la diferencia que hay por ahí con el rock? Y la diferencia que hay entre punk rock y rock, ¿no? En punk rock usas 3 acordes, 3 cuerdas. ¿Y recordás quizás algún show que te haya impactado también de chico? Sí, de chico, bueno, creo que mis primeros shows fueron 2 o sea, sí, fue Yacimel y Roxette en Tucumán. Increíble. Sí, sí, quedé loco con Roxette, que fue en el estadio de Atlético Tucumán. Nos llevó una vecina. Todavía recuerdo que había un corazón en el fondo que latía. El sonido era gigante, el viento me daba en la cara, nada, era una cosa hermosa, la verdad. Mi hermano estaba muy enojado porque no lo habían dejado ir, porque era muy chico él. Y esto es algo muy random que me acuerdo, pero siempre está la expresión esa de, no, el tipo es tan buen guitarrista que le hace hablar a la guitarra, ¿viste? Sí. Entonces a mí, mi hermano decía, ¿qué tal estuvo? No sé lo que es el guitarrista, le decía yo, increíble, le hacía hablar a la guitarra. Le digo, ¿en serio? Me dice mi hermano. Y yo digo, sí, en serio. ¿Pero qué decía? ¡Hola, Tucumán! Le dije yo, onda. Y mi hermano me creyó, onda, 15 años. Todavía se enoja por cómo duró tanto esa mentira. Qué gracioso. ¿Y tuviste bandas de adolescencia? Sí. Tuve bandas punk rock. Los E, fue mi primera banda. Los EH.
que hacíamos covers, ahí hacíamos covers, sí, de Nirvana, de Sonic Youth, de Smashing Pumpkins. Sí, yo tocaba la guitarra y después pasé a tocar la batería también en un momento de mi adolescencia. Mira, ¿era una banda de vecinos, del colegio? ¿De qué era? Era un vecino y otro amigo del colegio que... No del colegio, perdón, de otro colegio. Pero nos comunicábamos como, bueno, como era esa época, para buscar un guitarrista y eso dejábamos en Swan, se llamaba la casa de música de Tucumán. Mm. Y ahí veías un cartel que decía, buscamos violero, onda, tal. Y bueno, ahí lo llamamos a Gastón Guitart de apellido, mirá que Mirá. loco. Y a Andrea, y ahí formamos los My Bloody Valentines Tucumán. ¿Recordás quizás las primeras composiciones que te animaste a encarar? Sí, después esa banda se transformó en Ultramar Profundo, se llamaba la banda. Buen nombre. Sí. Ahí hice una canción que no me acuerdo mucho, pero tenía una estructura de canción que se llamaba De Papel. Esa fue tal vez mi primera canción. Y después Alas, que esa ya la considero un poco más seria, inmostrable igual, pero más seria. ¿Las grabaron esas canciones o...? Sí, las grabamos. Las grabamos en ¿cómo se llamaba ese formato? Que era como un minidisc de 4 canales, MD4. ¿Qué tocabas en esas bandas? ¿La guitarra o...? Tocaba la guitarra y la batería. Mirá. Creo, en Los E tocaba la batería y en Ultramar la guitarra. Mirá. ¿Y no cantabas todavía? No cantaba todavía. De adolescente pensé que quería ser solista, para no depender de otros, tal vez sí, porque siempre era como un lío coordinar, etcétera, y tal vez ya con la llegada del sampler a mi vida dije, no, puedo hacer todo, y ahí empecé a cantar, pero porque era lo que más cerca tenía. ¿Cómo entró el sampler a tu vida? Por Mario Pac, un amigo mío que está activo todavía, produjo varias bandas conocidas y que andan dando vueltas. Un amigo coreano que vivía en Tucumán, quería cambiar su máquina, que era una SR10, por otro, y me dijo, esto lo tenés que tener vos, o sea, esto tiene que ser tuyo. Fíjate cómo haces, pero tiene que ser tuyo. Sí, le dije yo. Y bueno, ahí negocios familiares, yo con mi mamá diciéndole que voy a vender esto, voy a hacer aquello, me voy a sacrificar mucho, pero por favor necesito eso. Y bueno, así llegó a mi vida el sampler, un Ensónica SR10 con teclas. Quiero decir, bueno, para la gente por ahí que no sabe, un sampler es un instrumento que vos podés tomar muestras de sonido y la interfaz que vos tenés pueden ser perillas o pueden ser teclas, digamos. Eso no importa, digamos. De ahí vos manipulás y podés transformar una cuerda de guitarra en un arpegio tal vez tocado y eso. O un golpe como este en un bombo, o si lo subís de tono en un redoblante. Y bueno, y esos samplers tienen un secuenciador. Y ese secuenciador te permite hacer baterías, poner acordes, etc. Y bueno, y ahí empezó mi relación con las primeras obras, digamos, de estrofa, estribillo, partes. Es increíble el sampler porque es como un instrumento vacío, silencioso, Sí. hasta que le cargas sonido. Claro. ¿Qué es lo primero que sampleaste? ¿Te acordás? Lo primero que sampleaba de la tele, me acuerdo, cosas, del cable random, y eso me parece maravilloso porque vos podés ampliar cualquier cosa e inmediatamente es tuyo, ¿viste? Porque lo bajás de tono, lo estirás, etcétera, y te lo apropiás. Y puede ser, como te digo, de la tele es un pedazo de publicidad, o sea, algo que nunca más de nuevo se va a repetir, ni el momento en el que lo hiciste. Entonces eso me gusta del sampler que te hace único, ¿viste? Y sampleaba CDs de folclore, de hecho de colecciones de folclore que venían con revistas que mi abuela compraba y le decía, acordate que venga el CD, dale, bueno. Y sampleaba cualquier cosa, es jodo, siempre digo que para el sample no hay pan duro. Bueno, en ese sampler, en el ASR10,
o sea, la memoria que tenías era en disquetes, este objeto. Y acá de hecho, bueno, los tengo de esa época, 97, 98. Y acá guitarra 3, secuencia 1, no sé, anotaciones que tenía. Esto tiene cinta adentro que gira. Y bueno, y grababa esto digitalmente a minidisc, que son estos tipos de cassettes que todavía tengo. No sé cómo los tengo, pero sí, los conservo. Increíble. ¿Y esa cajita? Ah, bueno, esta cajita es una cajita que tuve que recuerdo hacer música, que guardo adaptadores, todavía dije, voy a usar esto toda la vida y es tal cual, o sea, son adaptadores, mini plug a plug, RCA, mini plug, etc. Estaba Snoopy ahí, ya está pasado por agua. Y eso. Y tenés una reme que hiciste también. Tengo una remera, que es un harapo, ¿ya? Es Que impresionante. dice Sonic Life, que es una de las partes adentro del disco de Evil, de Sonic Youth. Y atrás está rotita. Bueno, ahí está. Tiene Todavía recitales. está. Tiene forma de remera, ¿eh? Sí. Es importante eso todavía. Tiene muchos recitales encima. Sí. Mucho poco. Sí, sí, sí. Entonces, como de alguna manera el sampler te sacó del mundo del punk, dirías, y te metió en el mundo de la electrónica. Sí, sí, 100%. Porque bueno, en ese momento también llegó a mi vida Orbital, Seafield, todas esas bandas. Y con el sampler, uno, bueno, como hacía con la guitarra, ¿viste? Todo llega como la misma educación, ¿viste? Por imitación, ¿no? Por imitar algo, por querer sonar parecido a esto, ¿viste? Llegó la música electrónica, hacía como minimal al comienzo, minimal techno, el glitch. Y bueno, tratando de sonar así, me parecía lo más cool e increíble del mundo y todavía me parece. En tus viajes a Buenos Aires, ¿te encontraste con la escena electrónica que estaba sucediendo acá a fines de los 90, a principios de los 2000? Sí, yo venía a recitales y siempre después de los recitales íbamos a lugares electrónicos que leíamos en el CD Clarín a ver qué había. Estaba Ave Porco, en esa época éramos muy chicos, nosotros nos mandábamos ahí. Estaba Frágil Discos acá, donde estaba Leandro Fresco, bueno, Leo García con sus primeras músicas electrónicas también. Y siempre estábamos buscando música nueva ahí. Antes de lo que se dice que es tu primer disco oficial, tenés un EP y un CDR que se llama El arte de descomponer y Sonidos roto, ¿no? Sí. Que son discos instrumentales electrónicos muy en la órbita esta de electrónica minimal, instrumental, clichera. ¿Qué recuerdas de hacer esos discos? O sea, yo volví al colegio y comíamos, mi madre se iba a dormir, era como situación siesta tucumana y yo hacía uno de esos temas. O sea, porque aparte lo bueno que me dio una dinámica que me ayudó mucho para los siguientes pasos. Lo bueno del sampler que onda, si se cortaba la luz o se apagaba, no podías recuperar las cosas. Si no las grababas en estos cassettes, no las podías recuperar. Entonces yo lo que hacía era terminar algo, estaba como 4 o 5 horas ahí terminando algo, secuenciando, y lo pasaba a un estéreo, a un minidisc, y ahí quedaban. Y no se tocaba después, era imposible modificar, etc. Entonces esos discos salieron muy espontáneamente. Claro. Es como que hacía un tema por día. Bueno, después cuando llegaste acá a Buenos Aires, que te viniste más o menos en el principio de los 2000, ¿será? ¿Mediados de los 2000? 2004, hace 20 años. Mira. Sí. El 6 de enero del 2004 me vi. Mira. Empezaste a hacer los talleres de desaprendizaje audiovisual de Daniel Sí. Melero, ¿puede ser? Sí. ¿Qué aprendiste de esos talleres o qué desaprendiste?
Bueno, fue muy importante llegar y conocer a Daniel Melero. De hecho, todavía trabajo con la gente que conocí en esa época, de hecho que él me presentó, etcétera. Y conectar con Daniel fue una cosa, un antes y un después, sí, porque aprendí mucho, mucho, eran la deep web de él, ¿viste? Sus músicas, eh, cosas que estaban por ahí a simple vista, pero él supo mostrarlas de mejor manera. En tu segundo disco, Bote, él está Mm. acreditado como ingeniero de grabación, ¿puede ser? Sí. ¿Qué recordás del proceso de grabación de Bote? Sí, fue una grabación medio caótica esa. Hubo un par de malentendidos tal vez o algo así, o son sensaciones que yo tengo ahora y decidí en producción con toda la historia y como que decidí, oh, fue ese disco no lo voy a hacer nunca, no quiero saber nada y bueno, después de 2012 recién lo retomé porque bueno, Javi Belciti que fue el que lo mezcló y lo produjo en gran parte, él me insistió, me dijo, no, vamos para adelante con eso, bueno, y salió después. Pero Daniel me llevó al estudio de, en ese momento, Babasónicos a grabarlo, con su guitarra, con todo su equipo y bueno, nada, fue, fue, fue buenísimo porque para mí es un disco especial. Dentro de mi discografía es un disco diferente. Sí. Después no hice nada parecido. ¿Recordás los primeros shows que diste en Buenos Aires? Fue en calle Córdoba, bueno, no me acuerdo, eso es como una cancha de básquet que hay, que mi primer show fue con Coafer, cuando él también arrancaba, los dos arrancábamos al mismo tiempo, eh, con Coafer y sí, después seguí tocando también con Aldo Benítez, esa época, en shows, nada, no sé si había alguien por ahí dando vueltas, la verdad. Este, sí, eso y después eh, en, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura también fue de las primeras veces que toqué. ¿Cuál era la formación que Tocaba usabas? solo con el ASR10, con el sampler, que yo no entiendo cómo hacía para tocar de esa manera porque era un riesgo total, porque así como te digo, si se apagaba y no sé qué, y cargar las cosas, todo muy básico, así, medio precario, pero era lo que había, era lo que había. Y realmente el riesgo a mí me inspira, o sea, si, me costó darme cuenta, ¿no? Pero si estoy cómodo, no sé si me muevo, si me desenvuelvo, ¿no? Después de Bote, no supe mucho cómo manejarme también en vivo, no fui muy constante en formar bandas, en ensayar. La verdad que no me gusta mucho ensayar, Mm. no me gusta ensayar, de hecho. Yo siempre, en esa época, siempre fui un poco más melanco, pesimista, ¿viste? Mm. De romper. De hecho, la grabación de Bote fue caótica por mi culpa. Estaba todo bien, pero yo tenía que romper algo, ¿viste? No rompí nada. Eh, pero desarmé algo, ¿viste? No sé. Y a partir de Constante, como que me di cuenta de que tenía que ser un poco más, más no metódico, pero un poco más prolijo con ciertas cosas. Y ahí formé una banda con ayuda de los productores de ese momento. eh, y, y ahí como que me puse más con disciplina de no, tengo que ensayar, esto es más serio, Juancito, ¿viste? Y, y bueno, como que en ese sentido fue un antes y un después para mí, constante. También ver que reconocen tus pares y algunos medios, etcétera, te, te ayuda como a decir, ah, no, sí existo. Después de Constante vinieron Llanero, Terruño, Rampaluz, que en mi opinión son como discos más maduros comparado con los que venían antes. ¿Opinás lo mismo? ¿Sentís lo mismo? ¿Sentís que son discos que los encaraste de un lugar más
más madurez. Sí, sí, sí o sí, porque bueno, como te digo, cambiaron las cosas a partir de Constante, quise formar banda, me di cuenta de lo importante que era también la producción detrás de los discos. Eh, También me empecé a tomar de otra manera la composición. Yo siempre componía, bueno, como se nota en Hay Canción y por ahí en Bote, como parecen ser fragmentos de cosas incompletas, etcétera. Y, y a partir de ese momento empecé a querer poner instrumentales en medio de las canciones, que tenga una coda, o sea, un desenlace bien formado, bien insinuado, bien presentado. También puentes en canciones, que por ahí, por la gente que no sabe, es una parte de una canción que está solo una vez y no se repite. Eh, y esas cosas eh, de composición, digamos, tal vez tengan que ver con, sí, con crecer, ¿viste? Con ver de otra manera las cosas también, a poner, a prestarle más atención a las letras, a pensar en lo importante que son. Hoy estaba viendo el video de Lluvia del disco Llanero, que es un video que tiene una producción impresionante, Sí, dirigido por Martín Piroyansky. sí. Martín Piroyansky quiso hacer un video conmigo, me dijo, tiene que ser esta canción, me encanta. Le dije, claro que sí, vamos para adelante. Tenía la idea de que él me veía como un payaso, medio Elvis, una cosa así, bueno, fue lo que quedó ahí en el video. Fueron 2 días de grabación, recuerdo, había mucha gente como registrando, bueno, es como tal vez el entorno de él que es medio una estrella. Y, y, y de mis mejores videos, me parece. Bueno, después pasando a Terruño, es un disco que recupera, tiene varias referencias a tu repertorio pasado. ¿Sos muy de volver para atrás para tratar de rescatar canciones que quizás no fueron o reversionarlas o algo? ¿Sos muy de ir para atrás? Sí, sí, me gusta mucho explorar cosas que ya hice. De hecho, ahora estoy en una etapa bastante que tiene que ver bastante con eso, con los extractos de uno mismo. A mí me pasa con la composición que son dos formas, ¿no? Una es que la canción me vino de una, así me salió espontáneamente, y otra que como que siento que hice la primera parte y la dejo y la dejo ahí dando vueltas años, años, años. Y en Terruño me pasó que retomé, por ejemplo, Federico García Calor, creo que está en Terruño, Sí, y la retomé para hacerla de otra manera y ponerle otras partes. Pues Federico García Calor está en mi primer disco y es una canción que yo la grabé, la hice y la grabé en el momento con el micrófono de la laptop. Así, voz y guitarra en ese momento. Así. Uno siempre va a hacer la misma canción también, no sé, como que buscar ser original y todo eso, sí, es posible, pero eh, uno termina diciendo lo mismo, recreándolo de otra manera y eso. claro. Bueno, hay una idea de que en el primer disco de un artista es una semilla que está después todo lo que va a pasar después. ¿Mirás a Hay Canción en esa manera también como la semilla que concentra todo lo que vino después en tu carrera? Seguro, sí, 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 sí. Sí. Eh, sí, y ojalá. ¿Usás la nostalgia como inspiración? Sí, usé muchísimo la nostalgia como inspiración hasta hace poco. Después como que siento que perdí la nostalgia y lo cual me, me pone bien. Sí, a partir de tal edad como que se me endureció tal vez el corazón. Después la muerte de mi madre, como que superé, como que al haber superado eso, eh, dije, bueno, nada me podría matar. Hace un poco más de un año dejé el alcohol. Mira, Me vino muy bien también para sentir seguridad y fortaleza y no estar tan ligado al pasado. Eh,
escribí una de las canciones que salió últimamente, que salió hace no mucho, que se llama Es cierto que la vida se escribe sola. Eh, fueron, de hecho, las canciones que estoy grabando ahora para mi próximo disco son como, hablan un poco de eso, de ser un niño de nuevo, de volver a sentir, que tiene que ver con haber pasado estos momentos tan difíciles y haber dejado el alcohol porque me hacía mal, me estaba haciendo mal, estaba yendo contra un muro. Siempre lo usé para estimularme. No me quejo, la verdad que me parece maravilloso, digamos, no ando recomendando dejar el alcohol, pero en mi caso me vino muy bien hacer un lado, no concebía la vida sin eso, lo hice de un día para otro y empecé como a sentir una energía extra, una energía que no sabía de dónde salía y era el solo hecho de haber dejado eso que me tiraba para atrás, no iba a ningún lado. Y también me di cuenta que quiero vivir la misma película del músico, pero sobrio. Me debo 20 años sin alcohol, digo yo, me faltan 19. Pero bueno, estoy tranquilo, no estoy padeciendo eso, la verdad que estoy disfrutando sentir todo de nuevo, ¿viste? No estar anestesiado. Y bueno, con el tema de la nostalgia y todo eso, este cambio me ayudó como solo a vivir el presente, ¿viste? Bueno, la última pregunta es, ¿cuáles son los archivos más recientes que tenés en tu memoria interna? ¿Cuáles son los últimos impactos artísticos, musicales que te hayan impactado? Bueno, Swagger Boys, Dan Blunt, James Ferraro, bueno, El Mala Mía, sí, por ahí. Todos proyectos muy experimentales. Sí, sí. Sí, es lo que más me gusta, lo diferente, con lo que más siento identificación. De hecho, con los Swagger Boys, con Abu Fortnite y todo esto, siento identificación. Siento que la música no tiene por qué sonar bien, ¿viste? Es así, la melodía está escondida, o sea, la belleza no tiene que estar desnuda para que sea bello y ese tipo de cosas. Sí, siento identificación con lo más raro siempre. Bueno, muchas gracias Juan por estar acá con nosotros. A ustedes, Un placer muchas hablar con gracias. vos.